Allá, de mi presentación, ¿no? Sí, sí lo vemos. Ok, ya, bueno. Hola, ¿qué tal con todos? Creo que ya todos me conocen. Bueno, escogí este paper, salí un poco, creo que de mi zona de confort porque no es el tipo de papers que normalmente presento, pero dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es acerca de estas formas exoeritrocíticas extrahepáticas de parásitos de malaria de los roedores. Y vamos a ver todo acerca de la limpieza luego de la inmunización, la susceptibilidad a la primaquina y también la contribución a las fases eritrocíticas, básicamente cuál es su porcentaje de infectividad. Escogí el paper justamente porque por la PI, que es Fotini Sinisa, ella trabaja mucho en todo lo que es transmisión, justamente en este proceso de inoculación del parásito en el momento de la picadura. Entonces, ella ve todo justamente este proceso y me gusta mucho el trabajo, entonces dije, ¿por qué no? Y así. Entonces, si tienen alguna pregunta, nomás no me pueden cortar. Voy a tratar de ver el chat o las manos levantadas. Yo te aviso, yo te Ok, aviso. así que normal me cortas así. No voy a empezar con el típico, la malaria es una enfermedad potencialmente mortal porque seguro ya están cansados de escuchar la misma intro, pero lo que sí voy a tocar es un poco acerca del ciclo biológico. Entonces, vamos a repasarlo una vez más, aunque tal vez no quieran. Sabemos que la transmisión comienza cuando un mosquito de género Anopheles que carga los esporozoitos de la malaria pica a un individuo y estos esporozoitos van a pasar digamos que a la dermis y luego a los vasos sanguíneos para poder llegar a los hepatocitos, ¿no? Entonces, esta primera fase es un ciclo exoeritrocítico, es decir, que va a haber primero infección a los hepatocitos, ¿no? De los esporozoitos, y de aquí se van a formar los equizantes y luego a los merozoitos. Entonces, esta fase es exoeritrocítica. Justamente luego estos merozoitos van a pasar a los glóbulos rojos, células rojas, y va a producir todo este ciclo eritrocítico. ¿Ok? Entonces, esto tiene que estar claramente marcado porque hay un ciclo exoeritrocítico y un ciclo eritrocítico. Y sabemos que el ciclo eritrocítico es aquel que genera toda esta cascada de síntomas clínicos y demás. Y justamente el ciclo eritrocítico es un poco más asintomático, donde la carga parasitaria es menor, entonces es un poco más silente. Entonces, sabemos que también un esporozoito es capaz de producir cientos, miles de merozoitos. Entonces, sabemos que la carga parasitaria es baja. Entonces, donde nos vamos a enfocar acá justamente es en el ciclo exoeritrocítico, antes de que empiecen a infectar a los glóbulos rojos. Y sí, y bueno, donde vamos a enfocarnos principalmente es en la zona cutánea, el proceso de inoculación. Entonces, voy a repetir una vez más. Entonces, cuando justamente el mosquito hembra va a picar al individuo, sabemos que los esporozoitos están en las glándulas salivales del mosquito y justamente la mosquito va a utilizar estas glándulas al momento de picar tiene componentes antiinflamatorios y otros componentes más. Entonces, lo que va a estar buscando el mosquito es tratar de buscar un vaso sanguíneo para poder alimentarse, porque al final es lo que necesita para su progenie, para sus huevos. Entonces, justamente este proceso de que va a botar toda la salivación es justamente donde están los esporozoitos. Entonces, la mayor cantidad de esporozoitos están aquí y estos no van a ir a los vasos sanguíneos, van a ir a la zona cutánea, es decir, a la dermis. Y justamente cuando el mosquito encuentra el vaso sanguíneo es donde la salivación para y por ende ya eh, los esporozoitos no se van a ir tanto directamente a los vasos sanguíneos, simplemente, sino se van a ir a la parte, a la dermis. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, la mayor proporción de esporozoitos están en las glándulas salivales, eso ya sabemos, y van a quedarse, digamos que, en la parte de la dermis. Entonces, a partir de aquí hay dos caminos, ¿no? Que los esporozoitos van a tratar, a través de estudios microscópicos, se sabe que hay estos movimientos aleatorios en búsqueda de los vasos sanguíneos. Entonces, hay dos caminos acá. Que los esporozoitos se encuentren rápidamente los vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos van a llevarlos a los hepatocitos y continuar todo este ciclo que ya conocemos. O también el segundo camino, que es donde ya se van a dirigir al sistema linfático, a los nodos linfáticos, y básicamente va a generar toda esta cascada de inmunidad. Y así, se conoce que alrededor del 20% de los esporozoitos que son inoculados terminan en el sistema linfático, lo que va a generar toda esta cascada de inmunidad. Entonces, la mayoría de estos van a ser destruidos en este sitio. ¿Ok? Hasta ahí conocemos dos caminos, ¿no? Que los esporozoitos se vayan por los vasos sanguíneos o por el sistema linfático. Sin embargo,
Lo que poco se ha estudiado es qué sucede con los esporocitos que no siguen estos dos caminos, sino que se quedan en el sitio de inoculación, es decir, que se quedan en la zona de la dermis, en la parte cutánea. Entonces, hay mucho que observar porque estas, digamos que estas formas exoeritrocíticas extrahepáticas, es decir, que no están en el hígado, simplemente se quedan en la zona cutánea, es decir, formas exoeritrocíticas cutáneas, está poco estudiado y surgen preguntas de, ¿acaso estas formas pueden seguir desarrollándose y luego fomentar, digamos, que la infectividad y generar todo el ciclo eritrocítico? Entonces, estas son algunas de las preguntas que se van a plantear a lo largo del paper. Y bueno, sí. Sí, eso es todo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar todas las formas exoeritrocíticas cutáneas, es decir, que se quedan en la zona de la dermis. Entonces, la primera pregunta que se plantea el artículo es, ¿qué ocurre con los esporocitos que no dejan el sitio de inoculación, es decir, que se mantienen en la zona cutánea? Entonces, para ello, cogieron ratones y también tenían mosquitos los Anopheles stephensi de 10 a 15 y realizaron infecciones. Estos mosquitos ya estaban infectados con Plasmodium ergae, que es un parásito de malaria para roedores, y los expusieron a sus orejas por 10 minutos para hacer las infecciones y evaluaron estas formas exoeritrocíticas 20 horas después, 40 horas después, 70 horas después. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Vamos a ver si se llegaron a desarrollar o no. Y de hecho que sí, encontraron que un número pequeño de estos esporocitos de Plasmodium ergae comenzaron a desarrollarse en el lugar de la infección, es decir, que estas formas se están formando en la zona cutánea donde hubo la infección. Y en esta imagen de acá podemos ver que la parte de skin, esto es donde ellos hicieron las infecciones y lo compararon con imágenes de cultivos de formas exoeritrocíticas hepáticas, es decir, donde normalmente los esporocitos van a llegar a los hepatocitos. Y vieron que eran bastante similares en tamaño, y donde aquí ya tenemos un primer indicio de que, ok, se están formando esta especie esta especie de, ¿es un merosoma? No, no es un merosoma, creo que no. Entonces, o no estoy seguro. Entonces, este es el primer indicio que se está formando estas formas exoeritrocíticas en la piel. Entonces, la siguiente que hicieron es, ok, ¿qué tan grandes son estas formas exoeritrocíticas? Y lo compararon. Entonces, tuvieron dos grupos para compararlos. En los círculos negros vemos las formas cutáneas, en círculos blancos aquellos que estaban cultivadas in vitro, y en rombos a las formas hepáticas. Y lo que vieron básicamente era que no hubo diferencia significativa en el tamaño que se formaban de estas formas exoeritrocíticas. Pero lo que sí se vieron es que a las 48 horas, en aquellos que eran hepáticos, o sea, las formas hepáticas, sí hubo un aumento de tamaño. Y justamente ellos explican que este resultado no es tan sorprendente, dado que el tamaño de estas formas exoeritrocíticas es probablemente como una función a la adaptación que ellos tienen, que el parásito tiene para poder extraer los nutrientes de la célula huésped. Entonces, probablemente los hepatocitos, supuestamente, supongo, es un ambiente mucho más nutritivo en comparación a la dermis. Ok, entonces hasta ahí ya sabemos que estas formas exoeritrocíticas están ocurriendo en la zona cutánea, el tamaño es similar a estas formas hepáticas también. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el número de estas formas que se generan o que se desarrollan. Entonces, para eso seguimos el mismo experimento. Tenemos los ratones, tenemos los mosquitos para hacer infecciones. Y bueno, tenemos a Plasmodium ergae, el parásito que está justamente, me olvidé decir, que está con una proteína fluorescente para poder observarlo en el microscopio. Fueron expuestos por 10 minutos a las orejas, donde cada cierto tiempo hacían disecciones de las orejas para poder observarlo en el microscopio en diferentes horas, hasta 10. Entonces, aquí explican que tuvieron dos experimentos. En estos dos experimentos hubo una diferencia en la media del número de esporozoitos. Entonces, aquí ya se ve que puede haber una comparación entre estos dos experimentos porque la carga parasitaria, es decir, el número de esporozoitos inoculados va a ser diferente. Entonces, es probable que el patrón o la cascada que genere vaya a ser diferente. Y esto es interesante.
¿Por qué? Porque eso fue lo que encontraron, que este número de estas formas de cutáneas o de la piel cambió a lo largo del tiempo, empezó a disminuir a lo largo del tiempo. En los rombos negros tenemos a los esporozoitos, que el primer experimento que tenía la mayor cantidad de esporozoitos, como pueden ver 87.000, y en el experimento 2 tenían 18.000 esporozoitos, pero en ambos se observa el mismo patrón, básicamente la disminución de estas formas a lo largo del tiempo. ¿Y esto qué sugiere? Que los esporozoitos que van a permanecer en la piel y van a llegar a desarrollarse, van a ser destruidos o no pueden seguir creciendo en ese entorno. O sea, se van a mantener por algunas horas, sí, pero en un momento van a llegar a ser destruidos. Entonces, y justamente otra cosa que ellos han comparado con otros estudios es que por ejemplo, en otros estudios se han demostrado que el número de esporozoitos inoculados, es decir, que llegan a realmente ser inoculados en estas infecciones en malaria de roedores, es aproximadamente 125, 150. Entonces, ellos trataron de extrapolar, ok, ¿cuánto es la tasa de inoculación para estos experimentos? Y ellos encontraron que era alrededor de 1.800 esporozoitos. O sea, era bastante alto. Entonces, pero eso siempre va a estar justamente ligado a la función de cuál es la carga de las glándulas salivales, el número de esporozoitos en el mosquito. Sin embargo, también, esto también sugiere que aproximadamente entre el 1 al 2% del inóculo se permanece en la zona cutánea y empieza a desarrollarse en el lugar de la infección, o sea, en la piel. Y otra cosa que ellos hicieron justamente en este experimento es que no solo lo siguieron hasta 142 horas, ellos empezaron a hacerlo por más días, y lo que vieron es que los parásitos pueden mantenerse hasta por 15 días en la piel, pero ya al día número 10, como que los parásitos ya empezaron a ser esporádicos y la señal fluorescente también era un poco más difusa. Entonces, lo que sugiere que ya los parásitos estaban muriendo en este periodo ya de 10 a 15 días, ya se estaban muriendo y eran básicamente esporádicos. Pero sí había un cierto desarrollo, pero que disminuía a través del tiempo. Ok, entonces hasta este punto ya vemos que estas formas exoeritrocíticas se están formando en la piel. Su número va a empezar a disminuir a lo largo de los días, bueno, de las horas y de los días, y que el tamaño no va a variar con otras formas exoeritrocíticas como las hepáticas. Entonces, la otra pregunta que sale es que se sabe que en estudios anteriores los esporozoitos de Plasmodium berghei son capaces de crecer, invadir, digamos que desarrollarse en una variedad de tipos de células in vitro, ¿no? Es bastante flexible. Entonces, la pregunta que salió a partir de acá es: ¿acaso que estas formas exoeritrocíticas cutáneas son específicos para Plasmodium berghei? De repente porque es bastante versátil. Entonces, lo que ellos hicieron es repetir este experimento de tener estos ratones, los expusieron a estos mosquitos y utilizaron otra especie de malaria de roedores que es Plasmodium joelli, que también estaba con una proteína fluorescente para ver si también estaba ocurriendo lo mismo. Los expusieron por 10 minutos a las orejas de los roedores y hicieron disecciones en diferentes horas y los observaron en microscopía confocal. Y lo que encontraron justamente es que en Plasmodium joelli también se observan formas exoeritrocíticas cutáneas. Este número no fue igual, fueron significativamente más bajos que se observó en Plasmodium berghei. Y justamente esto también se encontró en otros estudios, y lo que encontraron es que básicamente, si se acuerdan, la tasa de inoculación para Plasmodium berghei, o sea, la anterior, era de 1 a 2%, en cambio para Plasmodium joelli es alrededor del 0.5%, ya que 0.5% de inóculo que permanece y se desarrolla en el sitio. Entonces, pero en ambos están viendo estas formas exoeritrocíticas, como pueden ver acá, estas imágenes luego de varias horas de Plasmodium joelli en el sitio de inoculación. Entonces ya podemos ver que no solo es un rasgo de Plasmodium berghei, sino también de otro Plasmodium joelli, que es básicamente otro parásito de malaria de roedores. Ok. Y luego a partir de eso surge la pregunta: entonces estos esporozoitos de Plasmodium berghei, de Plasmodium joelli, ya sabemos que pueden generar estas formas exoeritrocíticas. ¿Acaso estas pueden crecer en células cutáneas in vitro? Y bueno, ellos, se sabe que la piel está conformada básicamente por fibroblastos y células endoteliales, además de otras células. Entonces, ellos hicieron cultivos de fibroblastos dérmicos aislados de piel de ratón, que se va a llamar MDF,
y también cultivos de línea celular endotelial de ratón, que lo van a llamar OMA. Entonces, luego de esto hicieron los cultivos y luego hicieron, bueno, infecciones. No me preguntan por la parte técnica porque no me la sé, pero pusieron los esporozoitos obtenidos de glándulas salivales infectadas de Anopheles stephensi y luego las células fueron teñidas con anticuerpos para poder observarla en el microscopio para ver si realmente estos formas exeritrocíticas pueden crecer en estos cultivos, ¿no? Ok, entonces, y lo que encontraron es que realmente sí, estos esporozoitos de Plasmodium berghei y de Plasmodium joelli pueden desarrollarse en células de piel in vitro. Como pueden ver acá está MDF, que son fibroblastos dérmicos, y EOMA, que es básicamente la línea celular endotelial. Y también encontraron que el tamaño era similar, y si estos eran comparados con el tamaño de formas hepáticas, de formas cultivadas en líneas de hepatocitos, era bastante similar. Entonces, que sí era viable poder crecer estas formas en cultivos cutáneos in vitro. Y aquí hay otra imagen, básicamente, de cuando tenieron, creo que el rojo eran los parásitos y así. Entonces, ok. Ok, entonces, la siguiente pregunta es acerca de la vacunación y la inmunización. Entonces, se sabe que, por ejemplo, la inmunización con esporozoitos irradiados produce una protección frente a, digamos que, esporozoitos vivos, debido a que hay anticuerpos que se dirigen a estos esporozoitos y todas las células T que se destruyen los hepatocitos infectados. Entonces, lo que quisieron ver es cuál es el efecto de la vacunación en el desarrollo de estas formas de la piel. Sabemos que va a haber un efecto con otras formas, entonces, ¿es acaso que puede afectar también a estas formas cutáneas? Entonces, para esto hicieron dos experimentos. Bueno, no. Sí, no. Bueno, la cosa es que tuvieron ratones, ratones inmunizados, donde les inyectaron 75.000 esporozoitos de Plasmodium berghei irradiados y además recibieron dos refuerzos de 25.000 esporozoitos cada 10 días, algo con COVID. Y luego tuvieron ratones controles, donde no les inyectaron nada. Luego de 10 días, estos ratones fueron expuestos a Anopheles stephensi, que estaban infectados con Plasmodium berghei. Ambos, los ratones inmunizados, los ratones controles, por 10 días, ya saben, en la oreja para hacer disecciones, por 24, 48 y 72 horas. ¿Ok? Entonces, lo que observaron era básicamente que el número de formas exeritrocíticas cutáneas o de la piel se reduce en los ratones inmunizados con esporozoitos. En los puntos negros tenemos los ratones inmunizados y en los puntos blancos los controles. Entonces, básicamente se ve que la inyección de estos esporozoitos irradiados va a generar cierta inmunidad para estas formas cutáneas. O sea, hay un efecto en estas zonas cutáneas. Y se observó que un número significativamente menor de cutáneos en las orejas de ratones vacunados que en los controles. Básicamente lo que ya acabo de decir. Y esto se observa a través del tiempo, 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después, y así. Ok, algo que me olvidé mencionar es que aquí se hicieron otro experimento, por eso me acordaba, que luego de esto también agarraron un grupo pequeño de ratones control y también pusieron ratones inmunizados y en vez de exponerlos a Plasmodium berghei, o sea, al mosquito, les inyectaron los esporozoitos directamente. Y lo que vieron es que justamente los ratones inmunizados, ninguno dio positivo para parásitos de la fase eritrocítica, o sea que los inmunizados no daban, y los controles sí, que sí dieron positivo. Entonces, hasta aquí vemos que que los esporozoitos utilizados en estos experimentos sí realmente eran infecciosos, ¿no? Y así. Pero eso no lo presentaron, no hicieron ninguna gráfica sobre eso. Y luego de ver ya la parte de inmunización, vieron cuál es el efecto de la medicación. Sabemos que la mayoría de los medicamentos, bueno, que son contra la malaria, antipalúdicos, se dirigen básicamente a las fases sanguíneas, o sea, a la fase eritrocítica del parásito. Y sabemos que aquí tenemos, bueno, la primaquina, que es creo que uno de los fármacos que es
no sé si hay otros, creo que sí, la tafenoquina, para eliminar los parásitos en la fase hepática, ¿no? De las formas exoeritrocíticas. Entonces, si acaso la primaquina hace efecto en la zona, las fases hepáticas, podría hacer también efecto a las formas cutáneas. Entonces, eso es lo que se plantea acá. ¿Cuál es el efecto de la primaquina en el desarrollo de estas formas exoeritrocíticas de la piel o las cutáneas? Entonces, para eso hicieron este experimento. Tenían ratones infectados y ratones controles, donde fueron expuestos a picaduras de Anopheles stephensi, que estaban infectados con Plasmodium berghei. Luego, estos individuos, bueno, estos ratones, recibieron dosis de los ratones. Un grupo recibió primaquina por 2 horas y 24 horas después de la infección, y el otro recibió, le he puesto como placebo porque recibió como que un componente que no sé, pero vamos a decirle que es placebo, así que y así. Entonces, lo que primero encontraron es que no hay diferencias significativas en el número de estadios cutáneos y que básicamente las formas eritrocíticas en los ratones tratados con primaquina tenían un tamaño similar. O sea que el número ni el tamaño varió. Entonces, aquí se puede ver que básicamente la primaquina no está haciendo efecto por estas formas exoeritrocíticas, simplemente está haciendo efecto en las formas exoeritrocíticas hepáticas, no en las extrahepáticas. Y lo que también quisieron ver para comprobar la infectividad es que estos roedores, en vez de ser expuestos a los mosquitos, fueron inyectados con los esporozoitos de Plasmodium berghei y luego para recibir la primaquina. Y lo que encontraron es que sí se observó una disminución en los parásitos en la fase hepática. Es decir, que la primaquina sí estaba haciendo efecto porque el número de copias estaba disminuyendo en comparación al control. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya sabemos que la primaquina no está haciendo efecto en estas formas cutáneas. Ok, entonces la siguiente pregunta que sale a partir de eso es acerca de la infectividad de estas formas. Es decir, se preguntan, ¿acaso estas formas exoeritrocíticas son capaces de continuar todo este proceso hasta el ciclo eritrocítico y poder continuar la transmisión? Y esto es lo que ellos se plantean. Entonces, la pregunta es, ¿acaso las formas exoeritrocíticas de la piel generan menoceitos infecciosos que pueden iniciar una infección en la fase sanguínea? Y para eso hicieron este experimento. Teníamos ratones infectados que luego recibieron primaquina. Entonces, ¿por qué utilizaron primaquina? Porque si ven en el experimento anterior, primaquina no hace efecto en estas formas, pero sí va a eliminar a las fases hepáticas. Entonces, si generan infecciones, es porque estas formas están generando estas infecciones y no los hepatocitos, ¿no? Entonces, para el control tenemos estos ratones infectados que no recibieron primaquina y también tenemos ratones infectados, pero que fueron inoculados y que recibieron primaquina. Y aquí vamos a contar cuánto es el número de positivos para estadios eritrocíticos, ¿no? Y bueno, tenemos esta tabla. Entonces, para el primer experimento, como les dije, utilizaron Plasmodium berghei y aquellos que fueron inoculados por intravenosa con 4.000 esporozoitos y les entregaron primaquina, solo uno de ellos fue positivo. O sea, básicamente la primaquina sí estaba haciendo efecto y básicamente no se estaba generando, no había infectividad. Cuando se utilizaban los mosquitos y se les daba primaquina, básicamente era el mismo patrón. Solamente había un positivo para la infección. En cambio, cuando utilizaban los mosquitos y no les daban primaquina, básicamente todos se volvían infectivos. Entonces, aquí podemos ver que cada vez que aquí, como le estamos dando primaquina, estamos eliminando a las fases hepáticas, solo van a quedar las formas cutáneas. Estas no van a generar positividad. Y luego repitieron esos experimentos, pero disminuyendo la cantidad de esporozoitos y la cantidad, digamos que, de picaduras. Y el patrón fue el mismo. Cada vez que les daban primaquina, aquí estos dos y aquí estos dos, no había el número de positivos era 0, o sea, no generaba, no había infección. Pero cuando no les daban primaquina, sí había. Entonces, como podemos ver, básicamente estas formas exoeritrocíticas no estaban manteniendo la infectividad, no estaban continuando la fase eritrocitaria. Y repitieron este experimento con Plasmodium joelli para ver si esto era único de berghei o no. Y obtuvieron el mismo resultado
que no, básicamente no se produjeron parásitos en el estadio sanguíneo a partir de estas formas exoeritrocíticas cutáneas. Sí, ya sí. Entonces, algunas conclusiones que sale a partir del artículo es que estos esporozoitos de dos especies distintas de malaria en roedores, Plasmodium berghei y Plasmodium joelli, pueden desarrollarse en estas formas exeritrocíticas en el ciclo de inoculación dérmica. O sea, se pueden formar, se van a desarrollar y van a disminuir a través de las horas. Y lo que es chévere es que estas formas exeritrocíticas se conoce, o sea, está caracterizada en la malaria aviar. Y justamente lo que plantean ellos, ¿acaso hay historia evolutiva? Es decir, que pues, los ratones están, digamos que porque compartimos un ancestro en común, es posible que estas formas también se puedan generar en otros hospederos, en otros tipos de malaria. O tal vez que esto es a partir de un resultado de una combinación huésped-parásito tal vez no óptima, porque el proceso de inoculación no se llega a ocurrir de manera óptima, entonces es por eso que se generan todas estas formas. Otra conclusión que ellos llegan es que solo un pequeño porcentaje del inóculo se convirtió en estas formas exoeritrocíticas cutáneas. Como les mencioné, solo del 1 al 2% del inóculo de Plasmodium berghei y de Plasmodium joelli fue el 0.5% que permanecieron y se desarrollaron en el lugar de la infección. Y bueno, otra conclusión es que el número de estas formas no disminuye tras el tratamiento de la primaquina. Básicamente la primaquina no está haciendo efecto en esta zona cutánea y lo que ellos plantean es que de repente estos metabolismos que se producen en el hígado no alcanzan a llegar a la piel en cantidad suficiente para matar al parásito. Entonces es posible que eso también esté ocurriendo. Y bueno, por último, que estas formas cutáneas se destruyen en los parásitos inmunizados, o sea, sí está haciendo efecto. Y lo que sugiere que son totalmente susceptibles a la respuesta inmunitaria generada por esporozoitos irradiados. Y bueno, eso es todo. Gracias, Estefano, por tu presentación. No, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulte por Estefano. probablemente no pueda responder. No pasa. Lo que me pareció muy chévere es que creo que fue el segundo paper que está evaluando estas formas exoeritrocíticas y lo que ellos plantean es que se evalúe que sí es posible que estas formas se estén desarrollando en el humano, porque esto es específicamente en malaria de ratones. Entonces, lo que también ellos sugieren es poder evaluarlo en su hospedero natural, porque es otra especie de ratón. Aquí se está utilizando ratas de laboratorio. En cambio, esto es algo más roedores de África. Entonces, es lo que también sugieren. Pero sería chévere también ver que si esto está ocurriendo en los humanos, ¿no? Y así. Claro, porque según la biología del parásito que mostraste en tus primeras diapositivas, el hecho de que el mosquito pique al individuo, ya sea en este caso un ratón, también puede hacer que haya parásitos, en el caso de los humanos, que se quedan en la zona dérmica, ¿no? Solo que no ha sido evaluado ahora. Ajá. Y no Eso me sabemos parece interesante. si las especies que infectan a los humanos, como Rapsíparo o Vivax, también tengan ese tipo de característica, ¿no? Sí. La verdad no he buscado, no sé si se ha evaluado, pero... ¿Y sabes algo acerca de la primaquina? Porque yo no sé mucho de los compuestos o cómo es el mecanismo de acción de la primaquina específicamente, pero de cómo es que es específico solo para los hepáticos. ¿Tú Creo tienes que no, o sea, lo que hasta donde yo sé, alguien me puede corregir, por favor. No sé si el mecanismo de acción está completamente entendido para la primaquina. Sé que el tiempo de vida media creo que es de 3 a 4 horas, pero no sé si está completamente entendido el mecanismo de acción. ¿Eli? Sí, él. Ay, bueno, sí, no está completamente elucidado, pero sí, pues lo que mencionas en la última parte, ¿no? Sobre los metabolitos que se producen en el hígado, hay un procesamiento, pues, del fármaco ahí, ¿no? Y lo más probable es que tenga solamente un rango de alcance, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Estefano, cuando comparan, cuando creo que mencionaste como que en tu cuarto slide, que ellos comparan el crecimiento de los esporozoitos nuevos,
luego el modelo del hígado. O sea, qué cultivo usan ahí? ¿Ellos usan un hígado 3D o qué usan? Creo que es el siguiente. Uy, aquí. Claro, por ejemplo, ese F hepático rombos, o sea, ¿dónde cultivaron eso? ¿O cómo? ¿O eso o es la biopsia del ratoncito? No, eran cultivos in vitro, hicieron cultivos hepáticos, pero ahorita no recuerdo. No recuerdo Ah, o sea, que, es un pero no cultivo. fueron directa, Algo no así. fue directamente del ratón, fue un cultivo. Ah, ya. Sí, pues porque o sea, a veces eso, lo que yo entiendo es que el MIT tiene un modelo de hígado 3D que justo lo hicieron para cultivar Plasmodium. Y sí, lo que han visto es que a medida que ellos van agregando como que más similaridades con el hígado que nosotros tenemos normalmente, porque hay toda una configuración, ¿no? Obtienen mejores resultados. Entonces, es un poco, bastante complejo, ¿no? En comparación de la infección eritrocítica. Sí, sí. ¿Y este modelo del MIT desde cuándo es? Porque este paper es 2012, no sé si eso existía. Creo que el MIT es desde 2014, por ahí será. Bueno, ok, Ah, ya, ya. entonces no está. Claro, eso también te iba a preguntar de qué año es este paper. Sí, es de 2012. ¿Y han vuelto Eh, a hacer experimentos al respecto? ¿O se ha actualizado sí, esa? creo que sí, pero no escogí estos porque sentí que este era más introductorio. Mm. ah, pero sí. Y otra cosa, otra novedad también creo que de este paper es que ellos, no sé si por primera vez reportan el desarrollo la invasión del parásito fibroblastos, ¿no? O sea, lo ven. Que si es posible in vitro, sí, creo que sí. Creo que fue el segundo paper que evaluó eso, pero creo que es de la misma PI. Sí, pero es muy chévere porque hacen bastantes experimentos para evaluar diferentes cosas, inmunidad, efecto del tratamiento y todo eso. Pero Estefano, Hablando de- sí usan líneas celulares de fibroblasto. Ahorita lo acabo de ver. Sí, sí, para este experimento de acá. Ujú. ¿Alguien más tiene Donde bien, alguna? Ujú. Ah, sí, sí. ¿Alguien más tiene una consulta para Estefano? queja, comentario, Reclamo. reclamo. Vendieron todo, no Robertson. vendieron nada. Robertson. Sí, hola Estefano, ¿qué tal? La, Eh, este tipo de, a veces de experimentos, para mí es un poco, encontrar una estandarización, ¿no? En el sentido de que si tú pones 15 mosquitos que le van a picar solo a un zancudo, así entendí, 15 mosquitos por cada ratón, así entendí, esa era la metodología. ujú. Y ahora, la carga parasitaria de cada mosquito era lo mismo en cada uno. ¿Cómo han podido estandarizar ellos? Porque de repente uno puede haber producido mayores porosoditos que otro zancudo, se puede haber alimentado mucho mejor. O sea, ¿cómo pueden ellos em, iniciar ese tipo de experimentos? O ha habido previo antes una publicación de justo esa estandarización, ¿no? De la carga de porosito de cada mosquito. Sí. Obviamente, como son infecciones con mosquito, obviamente vas a esperar variabilidad en el número de esporocitos generados e inoculados. Me parece que ellos sí citan un artículo donde ya estandarizan esto, pero igual, por ejemplo, en este experimento de acá, como vieron que había variabilidad en el número de esporocitos por mosquito, decidieron separarlos para evaluarlos en diferentes grupos, ya que la media era diferente. Y al separarlo vieron que básicamente el patrón era el mismo, que había disminución a lo largo del tiempo de estos formas exoritrocíticas formadas, porque justamente va a estar ligado con la carga de inóculo formado. Pero sí, creo que lo que mencionan es que sí controlan el número de esporocitos inoculados, y esto también se compara justamente con otros estudios que estos mosquitos, en este caso hay de 18.000, 87.000, pero hay otros estudios que utilizan de 13.000, 14.000 esporocitos, donde igual la tasa de inoculación va a variar, ¿no? Porque igual el, el,
no solo las infecciones van a ser variables, sino también el tipo de roedores que están utilizando. Entonces, todo va a variar, ¿no? Pero al final, Ujú. la estandarización interna también es una de las cosas que importa, ¿no? Sí, y ahora hay una diapositiva donde aparece cómo disminuye en el tiempo las formas exoeritrocíticas. ¿Puedes mostrar ahí? Está el tiempo y ya hay, dice en 142 horas, si te das cuenta, no llega a ser cero el número de la forma exoeritrocítica. Entonces quiere decir que en realidad el sistema de todo, la carga del parásito, ¿no? Porque no llegan a cero. Ajá. ¿Cuánto es 142 horas? ¿Cuántos días? Me parece que ya estamos en el 6 día días. 15, 10 días, No, ¿no? 6 días. Ya en 10 Sí, y lo días que y ellos también todavía. explican, lo que explican y que hicieron experimentos, pero no pusieron una gráfica, es que ellos observaron siguieron observando estos roedores por días siguientes, de 10 a 15 días. Lo que vieron es que todavía había parásitos en las orejas, o sea, estas formas, hasta el día 15, pero a partir del día 10 ya eran un poco más esporádicos y la señal fluorescente era más difusa, pero sí era posible, sí los encontraron hasta el día 15 y por eso cada vez que todavía se mantiene el número hasta el día 6 es porque se puede mantener hasta el día 15. Y así. O sea, más la limitación era la fluorescencia, pero no saben exactamente si es que había parásitos. O, o decir no hay fluorescencia, no hay parásitos. No, sí los encontraron hasta el día 10 pero los encontraron de manera esporádica y que eran su fluorescencia era más difusa. Mm, ya. Stefano, ¿y esa parte, ese experimento se hizo como tipo live imaging o fue como que biopsias que se cortaron y se vio por inmunofluorescencia? No, fueron biopsias, disecciones. No sé, dice que les cortaban las orejas a los ratones, Ya, pero no estoy seguro si les cortaban por oreja o simplemente les hacían como que cortes, ¿no? Cada diferentes horas. claro. Porque, o sea, yo entiendo que la contribución, o sea, lo que se menciona ahí es que estas formas sí, extras, ¿no? Eritrocíticas, no contribuyen no, en teoría, a la infección en torrente sanguíneo, pero yo no diría que no contribuyen del todo, sino tal vez no significativamente, ¿no? Pero, o sea, porque otra cosa sería ver que de repente con experimentos ya más avanzados, no sé si habría la posibilidad de repente ver si es que estas formas no llegan a alguna si son merosomas, lo que se tendría que ver es que de repente uno que otro merozoito podría migrar de repente a través de un vaso sanguíneo, ¿no? Porque al momento que tú demuestras también de que inclusive pueden estar en los fibroblastos, a mí me parece que no habría tanto impedimento para que lleguen hasta cierto punto a movilizarse y uno que otro migrar, ¿no? Claro que de repente no es detectable para nosotros, ¿no? Pero sí es lo que demuestra una vez más esto es que siempre Plasmodium es versátil y no deja de sorprendernos, ¿no? Sí, yo cuando, o sea, lo escogí dije, no esperaba encontrar esto de acá porque yo no sabía sobre estas formas tampoco. No sé si se puede llamar merosoma, porque merosoma no se le conoce cuando ya está en los hepatocitos, porque eso se quedaría en la zona cutánea, porque estos serían ah, aquellos que se mantienen en la zona de dermis. Claro, Entonces, pero, o sea, pero a mí lo que me intriga es como por qué crece. O sea, o sea, ajá, eso es lo que pareciera que hubiera una multiplicación ahí, ¿no? Claro, otra cosa es que no lo puedes ver. De repente, si hubieran hecho microscopía electrónica, tal vez se vería, no sé por qué no lo hicieron, de repente más adelante lo harán o ya se habrá hecho, qué sé yo, pero es el crecimiento, a menos que no sé, pudieras haber dicho que no estás viendo realmente el parásito, sino estás viendo el parásito dentro de, por ejemplo, no sé, una célula del sistema inmune.
pero no sé, habría que, como no hay no hay tanta resolución de la imagen, ¿no? Y ellos en ese momento tal vez no se hicieron esos experimentos, de repente ahora ya hay algo más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque me pareció genial, porque siempre creí que los parásitos siempre iban a encontrar como que los sanguíneos iban a seguir, ¿no? O iban a ir por el sistema linfático, pero no. Sorprendentemente estos algunos se quedan acá, supongo que encontrarán nutrientes disponibles y bueno, encontrarán su casa, ¿no? Bueno, Bueno, es una curiosidad más que nada. Bueno, no sé si te entendí bien. Tú dices que también inocularon el parásito de frente y también hubo picadura por el mosquito, ¿no? Como que hicieron algo así, dos comparaciones, ¿o entendí mal? sí, justamente en algunos experimentos hacen inoculaciones directamente Porque con inyección ahí de... yo digo, ¿cómo influye el factor saliva? ¿No? Claro, porque justamente cuando utilizamos infecciones... A ver, ¿dónde está? Porque es la lisis que, como tú dices, ¿no? O sea, al introducir la probosis, ¿no? Entonces ellos hacen como una búsqueda, o sea, ese es un sensor, ¿no? Donde ellos van Ajá. lisando, ¿no? Ahí, bueno, hay un componente de la saliva y por ende, los melocitos, ellos van lisando hasta encontrar, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la zona más caliente y todo eso, es todo una gama de eventos, ¿no? Que ellos van haciendo su búsqueda hasta que encuentren y ahí es donde, bueno, succionan, ¿no? Porque su propósito en realidad de ellos es alimentarse, ¿no? O sea, succionar, conseguir la sangre, ¿no? Entonces ahí, como tú dices, van lisando la dermis y van dejando algunos componentes más. Pero en este caso que usted dice que directamente también se inoculaban parásitos, no sé qué factor, no sé qué factor, cómo influye ahí la Claro, saliva, o qué hizo, no sé. y tienes razón, justamente hacen estas infecciones de mosquitos porque igual en el proceso de salivación es donde van a liberar a los esporocitos y como dije, la mayor proporción de ellos van a terminar en la zona cutánea hasta que encuentren Ah, el vaso sanguíneo. ujú. Exacto. Y cuando ya encuentra el mosquito al vaso sanguíneo para poder alimentarse, es donde la salivación para Ah, y ya, bueno, vale. los Ujú. productos no van a llegar. Entonces, y por este proceso es que la tasa de inoculación, es decir, el mosquito puede empezar con 78.000 esporocitos en las glándulas salivales, pero la tasa de inoculación no va a ser siempre esa, va a disminuir. Aquí, por ejemplo, encontraron que fue de 1.800 nada más. Entonces, pero sabemos que un esporocito es capaz de producir miles de merocitos, entonces eso ahí no hay problema. Pero cuando ya los utilizamos esta inyección con esporocitos, ya no sé, ellos ya, digamos que de manera se aseguran de que vaya el torrente sanguíneo, Mm. entonces que va a generar las infecciones. Entonces, es una manera de controlar y asegurarse de que la infección vaya a darse, ¿no? Porque va a ir Ah, directamente al ya. torrente Claro, sanguíneo, va ese a fue el controlar, propósito, ¿no? Asegurar claro, que se... mantener el ciclo. Ya. Sí, bueno, es interesante, pero en verdad siempre para mí, como mucho mencionamos, los modelos son modelos, ¿no? Y bueno, te pueden dar una idea, te pueden ayudar muchas cosas, porque yo sé que acá un estudio, bueno, similar que hemos tenido, o si no que me corrijan los demás, es Leishmania, ¿no? Leishmania yo sé que hacían estudios en ratones y todo eso, y es que más o menos donde deciden los tratamientos, pero bueno, no había visto todo esto sobre malaria, y aparte la parte ética también, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? En ética en humanos hacer, por ejemplo, este tipo de estudios o ver, o que alguien o te puede dar, como dice Eli, bueno, sé, una idea, ¿no? Porque igual el, el tejido hepático en humanos, por más similar que seamos a un modelo de ratón, o sea, hay muchos aspectos que sí, ¿no? Por ejemplo, como dicen, estudios son muy buenos, pero para los premios Nobel quizás, ¿no? Nosotros, como dicen, queremos más que nos den eh, soluciones diagnósticas, ¿no? Pero sí, son estudios que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Y se podría ver más Claro, porque adelante. justamente esta fase silente desde que empiezan las zonas Ujú, clínicas, los ujú. síntomas, la parte clínica, es básicamente donde ha sido el target para como que las vacunas y Ujú. todo. Entonces, comprender todo este proceso y si realmente se están formando estas formas sexoeritrocíticas es también parte de este conocimiento. Al final es ciencia básica que, al fin, que puede Exacto, llegar a ciencia aplicada. claro, una Muy forma. bien, pero sí.
Sí, pero es está bien. chévere. Gracias por el atrevimiento, Stefan. Ok. Una última persona que quisiera participar. Bueno. Ah, sí, José. Sí, justo tenía una pregunta en esta parte en donde sale la diapositiva porque, por ejemplo, uno de los controles son ratones infectados con primaquina, ¿no? Que está en la parte inferior. Y en la tabla aparece de que ellos usan este control solo para 3 ratones, ¿no? Mientras que en los otros grupos siempre suelen ser 8 ratones o... Bueno, no sé si esto podría traer alguna diferencia en los resultados porque el número de ratones empleados para cada grupo siempre, bueno, siempre es variable, ¿no? No sé si podría haber alguna diferencia. Creo que este último control justamente lo utilizaron para poder asegurarse de que la infección se estaba dando. O sea, que al final, eh, eh, la inoculación de estos parasitos iba a dar el número iba a generar todo este ciclo eritrocítico. Tal vez es por eso que utilizaron un número menor de roedores, simplemente para asegurarse esto. Pero sí, sigue siendo diferente, pero no sé cómo esto puede afectar al final. Pero sí, es también complicado poder trabajar un poco también con roedores y hacer infecciones, así que sí, pero sí, que es válida tu pregunta. Sí, justo tenía esa duda porque también en las otras tablas siempre aparece, al menos en ese grupo, con 3 ratones, ¿no? Y en todos son positivos para los estadios eritrocíticos, ¿no? Y bueno, por eso me había surgido esa duda. Muchas gracias por la aclaración. Ujú. Ujú. Ok, muy bien. Muchas gracias, Estefano, por tu presentación. Como dijo Vero, fue bastante fuera de lo común que hemos visto últimamente y es bueno saber de todo un poco respecto a lo que estudiamos. Eh, Gracias, Estefano, también por adelantar tu fecha de Journal Club. De nada, Caro. ¿Por qué será, no? Está listando maletas, seguro. Sí, pues ya quiere No, irse antes de mira, abril. Caro, no me vas a hablar, no digo nada. Bueno, les invito la siguiente semana, te va a presentar Luis, no, sí, Luis, Luis, y a que puedan seguir participando y también hay fechas disponibles, así que les invito a que puedan cualquier tipo de cosa interesante, proyectos que han trabajado de manera personal también, son bienvenidas, sin miedo. creo que igual sería más chévere hacer artículos porque igual las reuniones mensuales se están tomando tema de tesis. Creo que sería Sí, mejor tomar sí, eso artículos justo porque quería ya aclarar, no Ujú, ¿no? repetir presentaciones. justamente. Sí, gracias. Eso justo quería aclarar porque, como les digo, la carne de las reuniones grupales, porque ahí sí todos tienen que sí o sí participar, son avances de proyectos y avances de tesis. Por eso, Caroline, a ti te toca y les invito a todos, Ujú. por favor, que participen. No porque va a haber, o sea, igual es algo que sí o sí todos deben participar. Entonces, este jueves que viene nos vemos en la reunión, en la sesión de Caroline. Sí, gracias, Vero. Eso también vi que iba a ser muy repetitivo presentar hoy día y el Ujú. jueves. Sí, sí. Entonces sí, los invito a que puedan participar en todas las reuniones que sea de ayuda para feedback para nuestras investigaciones. Nos vemos en una otra oportunidad. Muchas gracias. Buen fin de semana. Ya igual, gracias chicos, cuidémonos, sigamos cuidándonos. Chao, Vero. Chao, Stefano. Chao, chao. Chao, Chao, Estefano. Cuídate. chao, Chao, cuídense. cuídense. Chao. Buen fin de semana.